era un puerto principal. eh, Entonces, los puertos en ese tiempo eran súper importantes porque eran el centro económico del país y más que nada estaban conectados por medio del mar. Y en ese tiempo no existían los autos ni la tecnología que hoy existe. Entonces un puerto era súper importante para que pudiera conectarse todo el comercio y, y hacer diferentes tipos de negocios. Entonces, por eso Corintios era una ciudad muy famosa en ese tiempo, en el tiempo de Pablo. Y como les decía, era una gran ciudad cosmopolita, o sea, que compartían de diferentes lugares y se encontraba al sur de Grecia. Bueno, no tenía una muy buena reputación moralmente por los habitantes y quienes la visitaban. No iban a buscar muchas veces cosas buenas. Y era un lugar de fácil acceso. eh, Era un lugar donde los griegos y los romanos ejercían su religiosidad y esto hacía que ellos tuvieran templos. Tenían ciertas creencias que ellos también tenían templos, pero no eran templos como los cristianos, sino, por ejemplo, incluso era un sector, por eso se dice que no tenía mucha moralidad, porque era un sector donde había muchos templos, donde habían prostitutas, se acostaban con ellos, y ese era un tema que estaba afectando en este caso a la iglesia de Corintios. Corintios lo formó Pablo. En Hechos 18 podemos encontrar el viaje de Pablo a Corintios y que él fundó esa iglesia y les enseñó los fundamentos de Cristo, del Evangelio, pero ellos aún así se desviaron de la verdad. Entonces Pablo escuchó que los corintios ya no estaban siguiendo la verdad, sino que estaban creyendo las creencias de mucha idolatría, de cosas que no agradaban al Señor. Tenían problemas con los cultos, con las reuniones que hacían porque eran muy desordenadas. eh, También tenían problemas por el tema sexual, como se decía ahí, porque para ellos también el acostarse con prostitutas en los templos ya no estaba formando como algo inmoral, sino como estaban como asemejándose a la forma que ellos adoraban a los ídolos. Entonces, esa era una forma como los corintios y los residentes romanos y griegos adoraban en este caso a ídolos. Y la iglesia en Corinto sufrió muchos problemas cuando personas que estaban acostumbradas a un estilo de vida descuidado y centrado en ellas mismas se enfrentaron a las demandas del discipulado cristiano. O sea que el discipulado cristiano era totalmente diferente a lo que ellos imaginaban. Y esto es lo que hizo Pablo en la primera carta de los Corintios. Les fue a explicar que era verdaderamente seguir a Cristo y no a otros dioses. Y en esta carta Pablo trata temas urgentes como son la moralidad, la adoración pública y que las iglesias no debe, en la iglesia de Cristo no debe haber división. Bueno, como lo conversamos, Pablo fue el que fundó la iglesia alrededor del año 51-52 después de Cristo y se quedó unos años, pero después siguió trabajando como misionero en otros lugares. Y estas cartas, primera y segunda de Corintios, fueron escritas por el mismo Pablo, pero así también se dice que hay otras cartas que también escribió a los Corintios, pero que no está la recopilación de esas cartas. Pero por algo Dios permitió que estuviera en este caso primera y segunda de Corintios. Eh, bueno, aquí vamos a encontrar en primera de Corintios una introducción donde Pablo saluda a la iglesia, pero así también eh, vamos a ver una iglesia que estaba dividida. Eh, Habían cinco problemas en este caso que estaban afectando a la iglesia y uno de esos era que estaban divididos en los primeros capítulos. Dice que uno decía, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Son los discípulos y misioneros que habían en ese entonces enseñando la palabra de Dios, pero la iglesia se está dividiendo diciendo que uno era mejor que el otro, y ahí le dice, no, paren, si en realidad cada uno de ellos es maestro, pero
nosotros somos siervos del Señor y no, uno no va a ser mejor que el otro, sino que Dios le dotó de capacidades diferentes solamente a cada uno de los que enseñaba en ese entonces. Entonces, le enseñaba que la iglesia era una comunidad de personas y que siempre tenían que permanecer unidos, no divididos como estaban haciéndolo con esas ideas. Entonces, fue uno de esos problemas por los cuales Pablo tuvo que escribir. También habían asuntos de moralidad y ley. Acá podemos ver el asunto de que el tema de la sexualidad no se estaba ejerciendo bien, sino que los cristianos también decían que ellos podían adorar en otros templos y acostarse con prostitutas y todo, pero aquí el Señor le enseña que no, que el cuerpo es importante y que ellos no tienen que hacer esas cosas que desagradan en verdad al Señor de hacer este tipo de ejercicio y este tipo de adoración que no agradaba a Dios. Entonces Pablo le estaba enseñando que ellos no tenían que ser igual que el resto y hacer los mismos ejemplos si sabían que estaba de manera errónea. De hecho, había un hombre que se acostaba incluso con su madrastra en la iglesia y ahí Pablo tuvo que enseñarle que eso tampoco era correcto, porque no podían seguir viviendo como vivían antes sin conocer al Señor. Entonces, en todo esto el Señor los tuvo que dirigir. Ellos decían, bueno, somos libres en Cristo, la gracia los salva, pero no ser libre en Cristo no le daba pie para hacer este tipo de cosas, sino el Señor los dio una moralidad, un ejercicio para nosotros desarrollar, sabiendo lo que está bien y sabiendo lo que está mal, y no los da libre albedrío para disfrutar de otras cosas, sino para eso está el matrimonio. Entonces eso era una de las cosas que también Pablo enseña en este libro. También vemos el punto 3, que es acerca de la libertad y responsabilidad cristiana. Y uno de los temas, por ejemplo, era la comida. Decían que los griegos y los romanos hacían sacrificios de animales y unos cristianos decían, no podemos comer esa comida, y otros decían, sí podemos comer esa comida. Pero Pablo le decía que en verdad, si ustedes van a comer de ese sacrificio a los ídolos, le decía, van a comer, se van a servir, pero ojo que si hay alguien que no es cristiano y hace lo mismo que ustedes y come esa misma carne sacrificada a los ídolos y dice, mira, los cristianos, los seguidores de Jesús están haciendo lo mismo, entonces ¿cuál es la diferencia? Entonces no lo hagan, por amor a esas personas no lo hagan, ustedes no coman delante de esas personas. Pero también sabemos que los animales los creó Dios, Él es su creador. Entonces, ustedes pueden comer de esos animales sabiendo que eso es una creación de Dios y Dios había hecho que pudiéramos servirlo de esos alimentos. Cuando no hubiera una persona que quizás fuera motivo para tropezar y no creer en el Evangelio. Entonces aquí como que los va explicando detalladamente ciertos comportamientos que estaba teniendo la iglesia y que lo estaban afectando con la cultura y el trasfondo que estaban viviendo. Y también había el orden en la adoración pública, había mucho desorden, se estaba manifestando el espíritu, pero los hermanos, por ejemplo, gritaban, no dejaban hablar a otros, entonces estaban viviendo cosas espirituales, pero no ordenadamente, y sabemos que el Señor igual es ordenado para este tipo de manifestaciones, y si va a hablar a alguien en profecía, quizás le va a hablar personalmente a esa persona y no va a tener que toda la iglesia saber lo que le habló a esa persona, sino Dios sabemos que es prudente y es ordenado el espíritu. Entonces, le enseña como el propósito de la adoración, lo importante que era adorar. También había otro tema muy grave que lo encontré, que es la esperanza cristiana y la resurrección. O sea, estos cristianos estaban diciendo, no, ya no es necesario la resurrección, no existe, es ridículo, no hay resurrección. Ojo, si borramos la resurrección, es peligroso porque estamos diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no sirvió de nada y tiramos por la borda el Evangelio del Señor, y esa no es la idea. La idea es que hubieron miles de testigos, y nosotros leemos los evangelios hechos, que vieron a Cristo glorificado,
que ascendió, que murió, que resucitó y ascendió al cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de creencias o de dichos, porque si negamos la resurrección de Cristo, estamos negando el Evangelio completo y que Él no tuvo el poder para resucitar. Entonces, estos son uno de los temas que le está hablando Pablo a la iglesia. Y así la iglesia tuvo que aprender. Bueno, y ahora segunda de Corintios dice el consuelo en el sufrimiento. Dice, aquí podemos ver que Pablo hay dos partes ¿por qué escribe esta carta? Ya los corintios estaban aprendiendo a vivir su vida cristiana ordenadamente, haciendo lo que agrada a Dios y también lo que le beneficiaba y bendecía a sus cuerpos, no las cosas que eran de la carne y que nada les favorecían, sino todo lo contrario, le perjudicaban a ellos mismos. Entonces aquí en esta carta se llama, en una parte, en 2 Corintios 2:1, si alguien lo encuentra antes que yo, 2 Corintios 2:1, dice que Pablo llama la visita dolorosa a esta carta, porque dice 2:1. Acá aparece Pisa Colombia. 2 Corintios 2:1. Aquí lo encontré, dice. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Esta visita igual fue como triste para Pablo, porque estaban dudando de quién era él, un apóstol del Señor Jesucristo, estaban dudando de su enseñanza. Y también podemos ver que los judíos, los cristianos de ese tiempo estaban pensando de Pablo de una manera arrogante, de una manera que ya que decían que Pablo ya no tenía la misma credibilidad, que habían otros superapóstoles, alguien que venían que era mejor que él, pero ya como la iglesia había entendido la primera parte, aquí dice que surgió otro problema más personal, se cuestionó la integridad de Pablo. Entonces él relata su disputa fiel y el intenso sufrimiento que ha experimentado a causa del Evangelio del Señor. Entonces ustedes me están criticando ahora, pero yo les voy a contar las cosas que he padecido por el Señor y las torturas que he vivido por amor a Cristo. Entonces, podemos ver que Pablo se reconcilia con los corintios en esta carta y hace una oración agradeciendo al Señor por ellos y explicándole en sí lo que era el Evangelio, lo que estaba menospreciando en este caso a Pablo, porque Pablo no tenía los recursos económicos para decir, por ejemplo, él tenía que trabajar para sustentar su ministerio. Y trabajaba honradamente, pero quizás no tenía un trabajo que le proporcionara grandes riquezas, quizás como artesano en ese tiempo, porque lo importante era que se propagara el nombre de Cristo como misionero. Entonces ellos decían que Pablo era pobre, entonces no tenía autoridad para enseñarle y se jactaban de eso, pero en verdad Pablo le dice que esas no son las cosas importantes del Evangelio, sino es mucho más lo que hizo Cristo, lo valioso y todas esas cosas. Pablo era una persona que sabía mucho idioma, tenía profesión, pero aún así él no se jactaba de nada de eso porque sabía que la prioridad y lo más importante era el Evangelio del Señor. Entonces aquí les enseña a ellos a que esas cosas no son primordiales, el dinero, la fama, que puedan tener las mejores palabras, orar mejor, el mejor salario. Él había quizás en ese momento muchas veces sufrido persecución, naufragios en el mar, había estado perdido quizás en una isla, como dice la palabra, pero eso era lo que valía por amor a Cristo, no las muchas riquezas, la mucha sabiduría humana, sino lo primordial era lo que
los sufrimientos que él había pasado, y aquí los explica los sufrimientos que Pablo pasó por amor a Cristo. También le enseña a los hermanos a ser generosos, generosos porque en ese tiempo los cristianos judíos habían pasado una hambruna y tenían que ayudarlos en Jerusalén, entonces le enseña que también como hijos de Dios tenían que ayudarle en ese momento de crisis a su hermano. Y así empieza a hablarles que en verdad el consuelo, la alegría máxima, aunque él esté pasando cualquier situación, era Cristo. Bueno, y un poco de eso se trata el libro de Corintios. Tiene 2 etapas donde más que nada enseña acerca del comportamiento como hijos de Dios y que no tenemos que seguir las costumbres de este mundo porque, como sabemos, muchas veces se llama bueno, pero no es bueno porque al final nos trae la destrucción. Y así también en 2 Corintios Pablo muestra su vida, lo que él ha tenido que padecer, pero que no nos menosprecien porque lo importante es el Evangelio y lo importante es lo que Cristo ha hecho y no lo que los títulos, la mucha fama, el mucho estudio que se pueda tener, sino lo más importante es el Evangelio de Cristo. Eso sería un poco Corintios. Clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada